¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el filósofo Guillermo Lara. Él es catedrático en la Universidad La Salle y ha trabajado el tema de la cultura, del cual nos va a hablar en esta ocasión. Sin más, Guillermo, me gustaría preguntarte qué es la cultura. Pues muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Una pregunta que creo que al final quedará insatisfactoriamente no contestada, porque justamente creo que una de las características de las cuales me gustaría hablar que tiene la cultura es su falta de definición, ¿no? Es decir, para poder entender no solamente la cultura en general, sino todo lo cultural, no podemos suponer que hay una especie de esencia que la define cabalmente o que nos va a decir exactamente qué es, insisto, no solamente la cultura, sino qué es tal cosa en particular, producto de esa cultura, ¿no? Para eso quisiera remitirme a no es que lo vaya a explicar y no es que lo vaya a seguir línea por línea, pero voy a tratar de recuperar algunos conceptos de un filósofo alemán que se llama Ernst Cassirer, que es algo curioso porque es a la vez conocido y poco conocido, ¿no? O sea, como que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie se ha metido a leerlo o algo así. E inclusive diría, se ha metido a discutir con muchos de los clásicos filósofos, y sin embargo tampoco ha sido como que parte de un estudio muy riguroso, lo cual nada más es una nota a pie. No quiero caer en el clásico, en el clásico ad misericordiam, ¿no? De decir, es que pobrecito nadie lo estudia, entonces por eso lo quiero rescatar yo no, más bien es como un pequeño dato. Y una de las principales categorías que quisiera recuperar ahorita de este señor es entender o tratar de cambiar la definición específicamente. Vamos a cambiar un poco el término, en vez de lo cultural voy a referirme ahorita a lo humano. En vez de definir lo humano desde un punto de vista esencial, habría que tratar de entenderlo desde un punto de vista funcional. Es decir, lo humano no es algo que tenga ciertas notas esenciales o que tenga ciertas características muy específicas y solamente el que ese ente en particular es el que puede ser considerado humano, sino más bien es entender ciertas funciones y que todo aquel ser que comparte esas funciones podría ser considerado humano. Es decir, pensemos un caso que a veces pongo. ¿Qué pasaría si de pronto una criatura de inteligencia artificial se comportara exactamente como humano? Es decir, ya tiene inclusive la capacidad de tomar decisiones propias, solamente que es un ser sintético, es un robot, pero realmente toma decisiones propias y realmente nos podemos comunicar con él y realmente se comporta como humano. Simplemente la diferencia es que no tiene un cuerpo orgánico, por decirlo así, sino más bien sintético. ¿Podríamos considerarlo humano o no? Entonces, en este sentido, diré yo, es ahí donde podemos hacer esta diferencia entre lo esencial y lo funcional. Lo esencial, diríamos, no es porque el humano tiene que ser esta criatura que tiene todas estas características, no solamente, vamos a decirlo así, de comportamiento, sino hasta físicas, ¿no? Pero desde esta otra perspectiva, vamos a llamarla así, funcional, mientras comparta o mientras se comporte igual, entonces sí podríamos considerar que podría ser considerado humano. Pero esto es algo interesante porque inclusive en el ámbito que es donde lo he planteado últimamente, en el ámbito del derecho es algo muy común. Es decir, cuando se utiliza el término persona, prácticamente es un sinónimo de humano, ¿no? O sea, y ser humano, insisto, natural, ¿no? O sea, entendido como este Homo sapiens que tiene estas características físicas, etcétera. Y la pregunta que ahí planteamos es
¿Qué pasaría en el supuesto de que pudiera haber una persona no humana? Que ese es un término que se empieza a utilizar especialmente para referirse, por ejemplo, a los animales, ¿no? Llamarlas personas no humanas. Pero entonces ahí el meollo del asunto es tratar de entender lo humano más allá de una cuestión física y más bien entender lo humano desde ciertas cualidades, vamos a decirlo así, espirituales, más bien unas cualidades de cómo se comporta, de cómo puede, inclusive de cuáles son sus limitaciones, más allá de las físicas. Para esto, ese tipo de funciones, Cassirer las llama las formas simbólicas, que es decir, Cassirer es un neocantiano, ¿no? Entonces, pues lo que está haciendo es como decir que hay una serie de formas simbólicas a través de las cuales nosotros podemos interpretar el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, el mundo no nos llega nunca desnudo, nunca nos llega tal cual directamente, o sea, no conocemos la cosa en sí, ¿no? Pero el fenómeno no solamente está limitado por espacio-tiempo, no, sino que además está limitado por estas formas culturales, es decir, la religión, el arte, el lenguaje, la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí el asunto es cuando nosotros queremos interpretar un objeto que tenemos enfrente, además de que le vamos a meter, pero inclusive espacio-tiempo también va a estar limitado por estas formas simbólicas, porque no es lo mismo el espacio y tiempo en el arte que en la religión, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. Entonces, digamos, siguiendo nada más aquí estas pequeñas categorías, diríamos cualquier criatura que tuviera la misma capacidad de interpretar el mundo religiosamente, artísticamente, lingüísticamente, etcétera, podríamos considerarlo que está cumpliendo con las mismas cualidades humanas, ¿no? Aunque tuviera 6 sentidos, ¿no? Como los tiburones, ¿no? o que tuviera nada más un brazo, aunque fuera ¿no? O sea, independientemente de su constitución física, independientemente de su origen, independientemente de lo que sea, si tiene este tipo de estructuras mentales, por decirlo así, podríamos considerarlo humano. Que esto además es algo muy común también en filosofía, es decir, o sea, por eso Kant normalmente no habla del ser humano, sino habla de la razón, ¿no? O sea, cualquier criatura que tenga razón se va a comportar así, sea de donde sea y venga de donde venga, ¿no? Y inclusive también diría yo que es la misma razón por la cual Heidegger hablaba del Dasein, ¿no? No es el hombre, cualquier criatura que tenga estas características va a comportarse así. Que de hecho esto es algo interesante porque en la modernidad inclusive se empezó a utilizar el contraejemplo del extraterrestre, curiosamente. O sea, Leibniz en el nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano pone el ejemplo de los habitantes de la Luna, para preguntarse, ¿un habitante de la Luna también se comportará así? ¿También conocerá el mundo de la misma manera? Es decir, es como una especie de contraste que se da entre el ser humano y cualquier otra criatura que pudiera llegar a tener también razón, va a comportarse igual, o la razón, o la forma en la que funciona la razón está específicamente circunscrita a cada especie que la tiene, ¿no? O sea, en este sentido mi postura y la que estoy más o menos explicando serían que no es tanto que la razón dependa de la especie que la posee, sino más bien que cualquier especie que posea la razón se va a comportar, digamos, relativamente igual, ¿no? Aquí también podríamos inclusive recuperar un poquito una idea que expone alguien que no directamente fue alumno o discípulo de Cassirer. Insisto, no lo fue directamente, pero es hasta cierto punto un continuador de la filosofía de Cassirer, que es Eduardo Nicol, que tengo un pequeño textito por ahí donde explico esta parte, que es justamente, Nicol dice que no hay como tal especie humana, ¿no? O sea, de hecho dice que esta comunidad de hombres no le podemos llamar especie, sino justamente es una comunidad, y este grupo no va a estar en que nosotros vayamos a sumar la individualidad de cada uno de nosotros, y entonces los puntos en común o esas notas esenciales en todos nosotros va a ser lo que va a formar la humanidad, sino más bien la humanidad está no adentro de nosotros, sino en el encuentro entre dos, ¿no? Aquí esa es una idea muy interesante. O sea, digámoslo así, el hombre como grupo no es todos nosotros reunidos, sino más bien el hombre como grupo se da
cuando nos podemos comunicar, en el acto de comunicación, y comunicación no es nada más una plática, ¿no? Sino comunicación inclusive es pararte enfrente del otro y reconocerlo como un otro posible tuyo, ¿no? Entonces, por eso digo también, ¿cómo sabemos que un gato no habla con sus amigos gatos, ¿no? Porque en ese sentido diríamos, la razón, como tendría que ser más o menos igual en todos, aunque no entendamos como tal, porque diríamos el mundo de los gatos no es el mundo nuestro, nosotros tendríamos que ser capaces de identificar de forma inmediata que el gato se está comunicando con nosotros, pero comunicando en serio, que realmente nosotros digamos que el mundo sea común entre el gato y nosotros en el momento en el que está parado enfrente, ni siquiera cuando maulla. En ese momento tendríamos que identificar de forma inmediata que el gato realmente está adquiriendo ese grado, por decirlo así, simbólico, ese grado que ya sería cultural, no nada más natural, ¿no? Mientras nosotros nos quede la duda de si el gato habla o no habla, mientras nosotros nos quede la duda de si el gato piensa o no piensa, esa duda es suficiente para demostrar que no es así, porque la razón tendría que ser inmediatamente reconocible, inclusive, insisto, aunque no se exprese verbalmente. O sea, nada más con ver al otro, nada más con ver un producto del otro, ya tenemos que reconocer que hay una presencia cultural, ¿no? Insisto, es esta idea más bien funcional más que natural, esencial o especial, por decirlo así. No es que la razón, no es que, insisto, esta razón simbólica, como le voy a llamar, no es que sea una característica del ser humano, sino que más bien cualquier ente que pueda comportarse de esta manera va o podría ser considerado humano desde este punto de vista, ¿no? Y en este mismo sentido no solamente abarca al ser humano, sino también a sus productos, ¿no? Es decir, si el ser humano, por decirlo de alguna manera, se define por la función que puede llegar a... No entendamos función desde un punto de vista de utilidad, ¿no? Sino más bien es como estas distintas direcciones simbólicas por las que puede comportarse, interpretar al mundo y producir un objeto. El objeto mismo puede estar, y de hecho está producido a imagen y semejanza de su productor, ¿no? Entonces, retomando un poco una categoría de Cornelius Castoriadis, que dice más bien, se refiere a la categoría del caos, pero en sentido griego, que significa vacío, ¿no? Y dice que la cultura básicamente está construida sobre ese caos originario, o sea, sobre ese vacío. ¿Qué es la cultura? De fondo, nada. O sea, porque nosotros creamos algo de la nada, porque realmente el lenguaje no estaba ahí, porque la botella, no solamente la botella física, sino la idea, el diseño de la botella, la función de la botella no estaba en el mundo, nosotros lo creamos, nosotros creamos una nueva forma de transformar el mundo. Por eso el fondo de la cultura es vacío. ¿Cómo podríamos saber como tal qué es? Por eso es un poco lo que decía al principio, ¿qué es, ya no digamos la cultura, una cuchara? ¿Qué es una cuchara? Es algo complicado porque al mismo tiempo está lleno y está vacío su significado. Está vacío porque realmente pues no es nada, porque no tiene una esencia definida, porque no es un objeto natural, porque no es un objeto independiente, porque nosotros lo creamos. Entonces nosotros podemos hacer que la cuchara sea todo lo que nosotros queramos, porque no existe una esencia que le pertenezca. Nosotros se la pusimos. Pero al mismo tiempo, como está vacío, pues está lleno de todo lo que nosotros le queramos poner de significado a la cuchara, ¿no? Pero una vez más, así como decíamos que el ser humano no dependía como tal de que esta especie en particular, con todas sus características, defina la humanidad, sino más bien es al revés, podríamos decir es un poco similar con los objetos. Una cuchara no se define por sus características físicas, sino más bien por su función. Es decir, cualquier objeto que cumpla con la función de la cuchara es una cuchara. O sea, yo puedo agarrar algo que de principio no es una cuchara, que más o menos me sirva para comer mi sopa, y ya con eso estoy convirtiendo ese objeto en cuchara, porque ninguno de los dos tenía una naturaleza que le perteneciera de una forma intrínseca. Yo le puse ese significado a ambas, ¿no? Entonces, en el fondo,
el significado de ambos objetos, insisto, está vacío, yo se lo pongo, pero con esta frase de que los opuestos se tocan, ¿no? Justamente porque está vacío, está lleno. O sea, su fondo está vacío y yo lo puedo llenar con todo lo que yo quiera. Y ese llenar, ese vacío es la historia, ¿no? O sea, yo lleno de significados el mundo y así es como se va desarrollando la historia, ¿no? Y por eso, insisto, los objetos, en el fondo, y especialmente los objetos humanos, no tienen una naturaleza. O sea, es lo que nosotros queramos hacer con ellos. Y porque eso es lo que hicimos, ¿no? Y el problema... Y aquí es donde yo más o menos lanzo una pequeña hipótesis, y es que la cultura es un poco el terreno de la locura, porque nosotros lo que hacemos en la cultura es agarrar un montón de cositas que ya estaban, las mezclamos, creamos una cosa distinta, nosotros le atribuimos el significado, y después, aquí es donde está la parte de la locura, hacemos como que ese significado le pertenece a ese objeto. Entonces es como una especie de alucinación, ¿no? O sea, nosotros pusimos ese significado y después nos comportamos como si ese significado tuviera una naturaleza propia, ¿no? No está mal, ¿no? Pero digamos, es como más o menos nos manejamos. Hay una película de Luis Buñuel que se llama El Ángel Exterminador, donde sale Silvia Pinal, por cierto. Y básicamente la película se trata de que de pronto un grupo de personas de la alta sociedad entran a una casa a cenar, están conviviendo, y cuando acaba la cena, ya todo el mundo empieza como que a quererse ir, nadie puede salir del cuarto en el que están. Pero no es que no puedan salir porque estén cerradas las puertas o porque se estén prohibiendo, simplemente no pueden. O sea, todas las puertas están abiertas, no hay absolutamente nadie que les esté prohibiendo salir. Simplemente cuando llegan al umbral de la puerta, algo en su interior los detiene y se quedan parados y tienen que regresar. Y ahí se quedan atrapados, quién sabe por cuánto tiempo. O sea, se empiezan ahí a regresar al estado de naturaleza, por decirlo así. Pero es algo interesante porque es como una especie, yo lo interpreto como una metáfora de nuestras propias instituciones, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto nosotros mismos nos imponemos un fin que no está en la naturaleza, pero cuando llegamos al umbral, nosotros solitos nos detenemos y nos regresamos? Y esto especialmente, no solamente de las instituciones en general, sino de las instituciones cuando se empiezan a anquilosar, cuando se empieza ya a convertir en ideología, cuando la misma cultura se empieza a revertir sobre nosotros, que esto es justamente lo que Cassirer llamaba, retomando una expresión, me parece que creo que es de George Simmel, de quien retoma la expresión, que es la tragedia de la cultura. Es decir, cuando la cultura se revierte sobre su productor, sobre su creador, por decirlo así, ¿no? Entonces, podremos decir, cuando la ley se revierte sobre el creador de la ley, ¿no? Cuando nuestros propios criterios, inclusive hasta de belleza, si queremos, se revierten sobre nosotros mismos. Entonces ya pareciera que nuestra creación, es la moraleja de Frankenstein, ¿no? Cuando nuestra creación está en nuestra contra, ¿no? Entonces, pero es justamente esto, ¿sabes? Nosotros queremos salir de la casa y no hay nada que nos impida salir, pero nosotros nos lo impedimos, ¿no? Entonces, y es lo mismo que pasa. Por eso digo yo que es como una especie de alucinación. O sea, no existe como tal nada que me diga que la cuchara tenga que servir para esto, pero yo no uso la cuchara para otra cosa, ¿no? O sea, y si la uso para otra cosa me dicen que la estoy usando mal. ¿Por qué? O sea, además, decía Platón alguna vez, las cosas no se pueden hacer mal, ¿no? O se hacen o no se hacen. Por ejemplo, ¿cómo se puede caminar mal, ¿no? O sea, caminar mal es no caminar, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hablar mal? Pues habla, no, o hablas o no hablas, ¿no? Entonces, pues, me parece que este tema del vacío, ¿no? De cómo la falta de significados propios, no solamente en el ser humano, sino en sus creaciones, producen esta ambigüedad y producen esta especie, insisto, como de alucinación, ¿no? Como si la cultura misma fuera el efecto de una locura.
Y simplemente para complementar esta idea quisiera recordar un concepto de Levi-Strauss, aunque él lo usa específicamente para referirse al pensamiento mítico, pero yo creo que podríamos ampliarlo quizás para toda la cultura, que es el del bricolage. Quisiera nada más leer 3 rengloncitos de la especie como de definición del bricolage que da Levi-Strauss en el pensamiento salvaje. Se refiere a expresarse con ayuda de un repertorio cuya composición es heteróclita y que, aunque amplio, no obstante es limitado. Sin embargo, es preciso que se valga de él cualquiera que sea la tarea que se asigne, porque no tiene ningún otro del que echar mano. Es decir, la cultura no parte de la nada. Inclusive diría el mismo Castoriadis, es una creación ex nihilo, pero no cum nihilo ni in nihilo, ¿no? Creamos algo que no estaba ahí, pero lo creamos ahí, ¿no? Y lo creamos con otras cosas que ya estaban. O sea, y esto también es un tema que a mí me gusta mucho hablar, como la cultura misma parece que es más producto de la mezcla que de la originalidad, ¿no? O sea, cualquier producto es agarrar un pedacito de acá, agarrar un pedacito de acá y lo juntamos y creamos algo distinto. Nunca hay una obra completa y absolutamente novedosa, ¿no? Pero es algo muy curioso porque pareciera que nosotros estamos en una época que tiende a la novedad, ¿no? En todos los aspectos, inclusive hasta los aspectos científicos. En la Edad Media, el criterio no era la novedad, sino más bien la tradición, ¿no? O sea, para que una afirmación tuviera una pretensión de verdad seria, tenía que más o menos ser coherente con los padres de la iglesia, las escrituras, Aristóteles, los comentarios de Aristóteles. Inclusive por eso es muy difícil a veces saber cuál era la aportación nueva. O sea, hay que leer, por ejemplo, a Francisco Suárez o a Santo Tomás y a ver, tesis de grado. Dime todas las ideas originales de Santo Tomás, ¿no? O sea, es muy difícil porque el mismo Santo Tomás, desde su exposición casi está diciendo, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Todo esto ya está en Aristóteles y todo esto ya está acá y esto lo saqué del Éxodo. O sea, es muy difícil porque ese es el criterio. Lo que te estoy diciendo para ser verdad tiene que ser congruente con todo lo demás. Y ahorita estamos pareciera que en un mundo, bueno, relativamente distinto, ¿no? Porque por un lado estamos esperando más bien ideas nuevas. Queremos que todo sea distinto y pareciera que si alguien ya lo dijo antes está mal, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Si esto ya lo escribieron, ¿no? Pero digo, más o menos es distinto porque también estamos en una época donde hay que echarle nada más un vistazo a las tesis de grado, donde pareciera que uno de lo que vive es de decirte todo lo que ya dijeron los demás, ¿no? Entonces es como que estamos ahí medio atrapados en esos dos criterios. Pero bueno, más allá de eso, este bricolage, que insisto, Levi-Strauss lo refiere más al pensamiento mítico, yo me permito un poco extenderlo quizás a toda la cultura, porque eso es lo que hacemos. La cultura es esta mezcla de todo lo que ya teníamos, ya sea elementos abstractos, hay unos muy obvios, ¿no? El cine, bueno, el cine es como una mezcla entre el teatro, la ópera, la literatura, etc. Hasta cualquier objeto también es como una especie de mezcla de otros que ya estaban ahí, inclusive no solamente por sus elementos físicos, sino por sus funciones, ¿no? Por eso creo que los objetos pueden servir para muchas cosas, porque agarramos algo que servía para esto y algo que servía para esto otro y lo juntamos y ahora sirve para las dos cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo no es para ninguna de las dos, sino para una tercera, ¿no? Entonces, así es como más o menos lo agarramos. Y creo que ahí el espejo está con la parte de la naturaleza, y lo que yo creo, o como yo lo percibo, es que si la cultura es el ámbito de la locura, por esto mismo, la naturaleza es el ámbito de lo monstruoso, por decirlo así. Porque es lo mismo, nada más que en vez de que sea voluntario, en vez de que sea un acto libre, es algo que se padece, algo irracional, pero es lo mismo, es una combinación de elementos un tanto, vamos a decirlo así, aleatorios, ¿no? O sea, estamos un poco acostumbrados a ver a los animales, pero si nosotros vemos cualquier animal y realmente lo vemos como si fuera la primera vez, vamos a empezar a decir, bueno, qué animal tan raro, cualquiera, ¿eh? O sea, un elefante es una cosa rarísima, o sea, una trompota, unas orejas con una colita y unas patotas, o sea, es como que todo es al mismo tiempo, es como una combinación muy extraña de un montón de cosas, y eso además nada más físicamente, digamos, en cuanto al exterior, ¿no? Al interior también hay muchas combinaciones extrañas de los animales. Yo siempre uso el ejemplo de el ornitorrinco, es el ejemplo más perfecto de todo esto, ¿no? Pero no solamente es el ornitorrinco, hay un hermano del ornitorrinco que se llama equidna, es un animal que se llama equidna,
Y eso a mí me recordó mucho la criatura mitológica griega, la Equidna, ¿no? Que justamente la razón por la cual se llama así el animal, aunque no tiene nada que ver con el personaje mítico, es por esta especie como de mezcla de sustancias. O sea, pensamos en el ornitorrinco, que tiene como pico de pato, pero cola de castor, pero tiene como, o sea, es como una combinación extraña. Yo uso la Equidna justamente como el ejemplo de cómo funciona la naturaleza. Es una mezcla como de animales, ¿no? O sea, todos los animales son como una mezcla de cosas. Pero mientras que en la cultura nosotros pusimos esa mezcla por un fin particular, en la naturaleza más bien como que se dan esos cambios, ¿no? Por eso digo que es más bien como monstruoso. No porque sea malo, sino porque nada más se combinan elementos, ¿no? Pero bueno, eso serían como los primeros categorías que quisiera mencionar. Y quisiera, no sé si ya de una vez me sigo con lo que sigue, pero hay un segundo paso que tendríamos que dar a partir de aquí. Y es que si en la cultura tenemos este aspecto de que se carece como tal de una esencia propia, al mismo tiempo podremos decir, y retomo una vez más a Cassirer, lo que hace que un objeto sea lo que es depende más de la forma simbólica desde la que en primer lugar se hizo y desde la que en segundo lugar se interpreta. Y por eso quisiera aterrizar en el segundo punto, pero antes de eso voy a citar un poquito a Aristóteles en la Poética. 1447, para que lo tenga ahí a la mano. Dice Aristóteles: es verdad que los hombres, asociando la utilización de formas métricas a la tarea de los poetas, los llaman hacedores de elegías o hacedores de epopeyas, denominándolos poetas porque todos tienen en común la utilización de formas métricas. Incluso llamarían poetas a los que escriben obras de medicina o de física si lo hicieran en forma métrica. Pero salvo el metro, Homero y Empédocles no tienen nada en común. Por eso es justo llamar al primero poeta y al segundo no poeta, sino más bien investigador de la naturaleza, ¿no? Hasta aquí Aristóteles. Me parece una idea muy interesante de Aristóteles, que además, insisto, no sé si... No le he hecho un rastreo realmente a esta idea, pero aparece, es tema central en la obra de Cassirer. Lo que hace que un objeto, o vamos a decirlo así, lo que hace que un texto sea poesía es porque está escrito en verso, nada más, ¿no? O sea, diríamos así, desde un punto de vista, por lo menos de esta cita de Aristóteles, y lo que diría Cassirer es que lo que hace que un objeto, por ejemplo, sea artístico no es el objeto, sino más bien la forma en la que lo estamos pensando y la forma en la que lo estamos interpretando y la forma, ¿no? Ya sea desde que lo hicimos o desde que lo estamos comentando, interpretando, disfrutando, lo que sea, ¿no? Pero como tal, el objeto en sí mismo no es ni artístico, ni científico, ni jurídico, nada de eso, ¿no? O sea, nosotros le ponemos ese significado. Pero a pesar de eso, pareciera que nosotros más bien nos movemos al revés, ¿no? O sea, pareciera que el objeto en sí mismo es artístico, o es científico, o es religioso, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay una crítica interesante. Podríamos decir como tal que hay... O sea, es el ejemplo que en otro contexto ponía: si yo de pronto llegara con alguna facultad de filosofía y dijera, quiero hacer mi tesis en verso, seguramente me van a decir que por supuesto que no, y no porque no confíen en que yo pueda hacer mi tesis en verso, sino porque eso no va a ser interpretado como filosófico porque está en verso, ¿no? Ni siquiera porque el contenido, ni siquiera... O si yo llegara y dijera, quiero hacer mi tesis en forma de obra de teatro, por supuesto que me van a decir que no, porque eso no es una obra científica, aunque como tal eso nada más es la forma en la que yo estoy estructurando algo que de principio sí puede ser científico. Es decir, aquí la pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿realmente hay objetos que en sí mismos lo sean? O por decirlo de otra manera, la forma en la que estamos pensando algo implica de suyo que su expresión está determinada ya de facto por esa forma en la que queremos pensarlo. Es decir, pensemos en un ejemplo muy claro.
nosotros ahorita podemos ir a un museo y ver alguna estatuilla, pero lo interpretamos desde un punto de vista estético, ¿no? O sea, lo vemos y es como una obra de arte y qué bonito, pero esa escultura quizás de principio no era artística, sino más bien religiosa. Entonces, inclusive podríamos decir, no estaba ni siquiera hecha para ser contemplada. Hay muchas de estas obras estaban hechas para encerrarlas en el templo y que absolutamente nadie las vea, ¿no? Entonces, ni siquiera estaban hechas como objetos de contemplación, sino todo lo contrario. Y ahorita nosotros la interpretamos más bien al revés. Es el mismo objeto, nada más que hace 2000 años era un objeto religioso al cual ni siquiera nos podíamos acercar, y ahora es un objeto artístico al cual hasta pagamos por ver, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sensible, ¿no? De cómo un mismo objeto puede ser interpretado de distintas formas. Hay un texto de un, creo que es argentino, que se llama Enrique Lynch. El texto se llama Filosofía y/o Literatura, subtítulo Identidad y/o Diferencia, ¿no? Y el primer capítulo hace algo interesante porque hace muchas cosas, ¿no? Pero hace una comparación entre un texto, por ejemplo, mítico, un texto científico, un texto, me parece que compara a Homero con Shakespeare, con Einstein, fragmentos de textos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, obviamente vemos una diferencia física muy evidente, ¿no? Uno está escrito en forma de verso, otro está escrito, todo uno está utilizando ese tipo de palabras, pero en el fondo, ¿realmente cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre un discurso científico y un discurso religioso? Porque uno puede decir, es que el científico busca la verdad y el religioso no. O es que el científico utiliza evidencia empírica, ¿no? Y el religioso no. ¿No? O sea, porque de hecho la religión sin evidencia empírica no funciona, ¿no? Entonces, digo, obviamente no estoy diciendo que no haya diferencia, ¿no? Pero el problema, o lo que yo estoy tratando de decir, es que la diferencia creo que está mal buscarla en la expresión, ¿no? O sea, lo que hace diferente un pensamiento religioso de un pensamiento científico no es la forma en la que está expuesta, sino más bien la forma en la que está pensada desde el principio. Y el problema es que nosotros estamos más bien basándonos en la forma en la que está expresada, ¿no? O sea, es muy difícil que en una revista de investigación, de esas que están indexadas por quién sabe quién, te acepten un texto escrito en forma de soneto, ¿no? Puro soneto. O sea, voy a hacer mis 3 capítulos, 3 sonetos, y esa va a ser mi demostración de tal concepto y tal cosa, ¿no? Sería algo muy interesante. Además, de pronto uno se topa con estos escritores de finales de la Edad Media, principios de la modernidad, que se echaban libros completos en forma de verso, ¿no? Lope de Vega, la misma Sor Juana, de pronto 50 páginas en verso. Esto es como, mira, sí se podía, ¿no? Pero me parece que ese es como que algo que sí me parece que se está interpretando un poquito mal. Pensar que la ciencia solamente se puede expresar así, y pensar que el arte solo se puede expresar así. Y si suponemos y partimos de esta idea aristotélica, e insisto también de Cassirer, de que realmente la diferencia entre un objeto artístico y religioso no es el objeto, sino la forma en la que lo pensamos, podremos plantearnos la pregunta, ¿se puede entonces hacer filosofía no escribiendo? ¿Se puede hacer filosofía pintando? ¿Se puede hacer filosofía tocando el piano? ¿Se puede hacer filosofía cocinando? Que ese es algo también, otro tema que es muy interesante, porque además también además de todo eso, estamos atrapados en lo que una persona llamada Andrea Bernabei llamaba el oculocentrismo, ¿no? Porque aparte de todo, estamos girando toda nuestra cultura alrededor del sentido de la vista, ¿no? O sea, nada más hay que darle un vistazo a las bellas artes. Básicamente son artes para la vista, a excepción de la música, a excepción quizás un poco de la literatura, que puede ser, ¿no? O sea, la música como tal es la única expresión artística de las bellas artes que es exclusivamente para el oído. Hay otras que pueden estar combinadas, ¿no? Pero, por ejemplo, la pintura, la escultura son exclusivas para la vista. E inclusive diríamos expresiones artísticas para el olfato, para el gusto, para el tacto,
se consideran o menores o inexistentes, ¿no? De hecho, inclusive hay hasta criterios artísticos que están presentados específicamente para la vista. O sea, cuando pensamos que el objeto artístico debe ser duradero, debe ser un producto, un objeto de contemplación, todo esto son valores visuales, porque los valores del gusto son todos los contrarios a los visuales. El gusto debe consumir su obra para disfrutarla. El gusto necesita que la obra se acabe inmediatamente al momento en el que la haces. La vista no, la vista te pide que la contemples, la esperes, la guardes, ahí la tengas, que perdure, que sea eterno. El gusto te pide que sea todo lo contrario, que sea finito, que se acabe rápido, ¿no? De hecho, por eso a mí a veces me cuesta mucho trabajo ver estos programas donde hacen un pastel muy bonito, que inmediatamente se lo comen, ¿no? Es como el choque entre los valores visuales y los valores del gusto. Está muy bonito el pastel, no se lo coman, ¿no? Inclusive, como a veces decidimos qué platillo comer por cuál se ve mejor, que es algo muy curioso. Este se ve más rico, ¿no? Pero ¿cómo que se ve más rico? ¿Qué expresión más rara? ¿Cómo podemos saber cómo sabe nada más por verlo? No solamente porque la vista no percibe el sabor, sino porque los valores de la vista son contrarios a los del sabor, ¿no? A los del gusto. Entonces, aparte de todo, insisto, que no solamente estamos en estos criterios, sino que además estamos también atrapados como en esta especie, insisto, como de oculocentrismo y así. Eso también afecta, inclusive, insisto, nuestra forma de hacer filosofía. Tampoco podemos hacer filosofía con un platillo de comida, porque además de que eso no es filosofía, porque la comida no es filosofía, pues además de todo tenemos que verlo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si realmente este señor tiene las credenciales para ejercer la filosofía, si nada más lo que hizo fue un platillo que sus sinodales se comieron el día del examen, ¿no? Y ya, no perduró su aportación, ¿no? Que también es como que otra cosa, quizás la razón por la cual estamos tan obsesionados con el sentido de la vista es porque queremos que nuestra herencia perdure, ¿no? Y si nosotros nos obsesionáramos más con el olfato, con el gusto, nuestras aportaciones serían de hecho demasiado frágiles y finitas. Pero bueno, esas serían como que algunas de las líneas generales, y simplemente como para cerrar esta idea, diría que en ese sentido me referiría a algo que dijo Cassirer justamente en un famoso debate que tuvo con Heidegger en Davos, que de hecho me parece que está incluido en la nueva edición de Kant y el problema de la metafísica de Heidegger, del Fondo de Cultura. Creo que dice algo así: que el hombre se vuelva tan libre como pueda llegar a serlo, decía Cassirer en este debate con Heidegger. Me parece que esa es una de las grandes ideas, ya más allá de que si la cultura o no la cultura, creo que esa es una de las grandes ideas que quizás podríamos recuperar, que el hombre se vuelva tan libre como pueda llegar a serlo. ¿Y qué significa eso? Que se exprese de todas las formas en las que los pueda hacer. Y esta es básicamente una idea, insisto, también muy cercana a lo que después va a decir Eduardo Nicol, que en el fondo la libertad es libertad de expresión. Nosotros vivimos en un mundo en el cual la libertad de expresión todavía está peleando por afirmarse, ¿no? Entonces por eso pensamos la libertad de expresión como la capacidad de denunciar o la capacidad de hablar las verdades de la gente, pero realmente la libertad de expresión en acto significa que la gente puede hacer ciencia, que la gente puede hacer arte, que la gente puede hacer culto religioso, que pueden jugar fútbol sin que nadie los esté molestando y que todos sean felices. Esa es la libertad de expresión en acto, ¿no? O sea, ya la que no se está peleando por afirmarse a sí misma, sino que ya está afirmada y se está ejerciendo en todas sus capacidades, ¿no? Y creo que ese es a donde iríamos con todo esto. La cultura como acto de libertad, y esto es donde hago esta pequeña diferencia, no estamos entendiendo tanto libertad como libre albedrío, no es tanto como tomar decisiones, sino como la capacidad de actuar en este segundo plano, ¿no? Esta capacidad de actuar con fines que uno mismo se impuso, con fines más bien que no sacamos de la naturaleza, sino que estamos más bien desde un ámbito simbólico. Eso es más bien como que el ámbito de la libertad, que eso además es una distinción que se suele hacer, tampoco es
no es mía, pero si me quieren citar con eso, pues yo estoy muy feliz. Pero sí, es la capacidad de ejercer todas las funciones que podamos, expresarnos de todas las maneras en las que podamos decirlo, que podamos hacer arte, que podamos hacer cine, que podamos hacer filosofía, y no solamente hacerla, sino que podamos hacerla de todas las formas en que podamos. Creo que a veces decimos, es que ya no se puede hacer filosofía nueva, pero si lo único que hemos hecho es escribir filosofía, y tenemos 5 sentidos, ¿cuándo vamos a hacer filosofía para el tacto? Así, ¿no? O sea, para los que creen que ya no se puede innovar en filosofía, digo, yo no sé cómo se puede hacer filosofía con el tacto, ¿no? Nada más hago la pregunta, ¿cómo podemos hacer filosofía para el olfato? ¿Por qué lo único que hacemos para el olfato es el perfume y ya? ¿Es lo único que podemos hacer para el olfato? ¿Perfumes? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para el gusto? ¿Qué más podemos hacer para el oído? Y creo que en ese aspecto, insisto, hay muchas más formas de expresarnos y muchas más formas de comportarnos y de seguir creciendo. Creo que justamente lo peor que podemos hacer es pensar que algo... Y creo que sí, es hasta la contradicción máxima de nuestra vida académica y cultural, ¿no? Que siempre nos quejamos que todo el mundo nos censura y que todo el mundo, que es peligroso el conocimiento, y normalmente los primeros que nos estamos censurando somos nosotros mismos, ¿no? O sea, los primeros que decimos, sobre eso no se puede hacer filosofía, así no se hace una tesis, así no se escribe. Somos el mismo gremio es el que se está, y no digo nada más en filosofía, sino creo que en cualquiera de estos otros disciplinas, ¿no? Y eso creo que es el gran problema que tenemos, que estamos ya como que en el cuartito de Buñuel, ¿no? O sea, ya digamos al punto de decir, y si hacemos filosofía ya, y cuando estamos a punto de llegar a la puerta decimos, no, así no se hace filosofía, y nos regresamos, aunque no haya nadie en la puerta que nos esté impidiendo hacerlo, ¿no? Entonces, pues esas son como que las grandes direcciones en las cuales, o algunas reflexiones que haría sobre la cultura, ¿no? En términos generales, insisto, podríamos meternos un poquito más a alguno en particular, pero son como que las grandes direcciones, hablar de más bien de la función, de la mezcla, de la libertad, más bien como este aspecto simbólico, y apelar a otro tipo de expresión que no solamente esté atrapada en nuestros criterios oculocéntricos, por decirlo así, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.